Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Así es, señor presidente. Corresponde informar a la comisión de los siguientes asuntos. En primer lugar, Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente suma urgencia para el despacho del proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Al respecto, corresponde señalar que el informe fue cargado en el Sistema de Información Legislativa, el SIL, y fue enviado a la Comisión de Hacienda, donde tiene que también ser analizado en general. En segundo lugar, hay una excusa del ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, de asistir a la sesión de hoy por motivos de agenda. En su representación asiste la encargada de Coordinación Legislativa, señora Virginia Rivas. También hay una solicitud del presidente de la Corporación de Juegos Responsables, de la presidenta, perdón, señora Ángela Carmona, respecto al proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Y finalmente, una información de la señora Cristina Romero, abogada de Abogados Loira de España, que fue la que asistió en la sesión anterior, también respecto del proyecto de plataformas de apuestas en línea, que según lo solicitado por usted, presidente, en la sesión anterior, envió hipervínculos de las distintas fuentes de datos referidos a su presentación sobre la materia, que fue también agregado como nota de pie de página en la parte correspondiente del informe. Gracias, secretario. Bueno, le cuento a los senadores también que en el tercer punto de la tabla del miércoles se debería ver plataformas en línea, pero obviamente va a depender si es que la Comisión de Hacienda lo ve o no, en cuyo caso se retrasaría probablemente una semana. Bien, vamos a entonces empezar con continuar la discusión en general del proyecto de pago a 30 días, para lo cual le agradecemos la presencia a la señora Virginia Rivas. Vamos a pedirle que nos exponga el proyecto y para luego pasar a escuchar las opiniones de don Álvaro Izquierdo, que no sé si está conectado todavía o, bueno, lo saludamos más adelante. Señora Virginia. Conectado, senador. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Señora Virginia. Señor presidente, buenos días. Por su intermedio saludo a los senadores, a la secretaría. Además transmito las excusas del señor ministro y de la señora subsecretaria y señalo la plena disponibilidad de ambas autoridades, de la subsecretaria en caso que no pueda el ministro, para asistir la semana que viene para continuar presentándoles el proyecto de mejora al pago a 30 días, especialmente a los miembros que se han incorporado en esta legislatura. Enviamos una presentación, la comparto yo, Robert. ¿Está en el Zoom? Sí. ¿Se cargaban sus países? Yo lo voy a proyectar. Este es el mensaje. Pero está la presentación también. Bueno, la agenda para la presentación de hoy día tiene 5 puntos. En primer lugar, quisiera hacerles un pequeño contexto respecto a los tiempos de pago como una problemática a nivel global, no solamente en nuestro país. En segundo lugar, el segundo punto es explicarles acerca de la legislación actual de pago a 30 días que tenemos en nuestro país, que es la ley 21.131 de 2019. El tercer punto de la presentación es exponer el diagnóstico que desde el Ministerio de Economía pudimos elaborar acerca de la ley vigente, que trabajamos
en múltiples sesiones del Consejo Consultivo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y que dio origen al proyecto que presentamos durante el año pasado. El cuarto punto tiene que ver con exponerles el contenido del proyecto, que tiene medidas para el sector privado y medidas para el sector público. Y finalmente terminar con una breve reseña de lo que fue la tramitación del proyecto durante el año pasado. Como les decía, como primera consideración, es relevante tener a la vista que los extensos plazos de pago de facturas son un problema global. No es una cuestión que solamente ocurra en nuestro país. Incluimos algunos datos en la presentación que son ilustrativos, no voy a ir por todos ellos, pero bueno, estos son datos del 2022. En la Unión Europea, en el sector privado, el 60% de las empresas reciben sus pagos fuera del plazo legal. Por ejemplo, también en México, un 60% de las empresas recibe su pago fuera del plazo acordado. Esto nos ilustra que nuestro país no es una isla en este sentido, somos parte de una situación que se da extensamente. Pero ¿a quién afecta con mayor severidad el problema del no pago oportuno? Es precisamente a las micro, pequeñas y medianas empresas. En primer lugar, las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, tienen restricciones de liquidez, es decir, tienen mayores dificultades para acceder a crédito. En segundo lugar, y esto es súper importante, hay gravísimas asimetrías de poder en las relaciones contractuales entre compradores y vendedores cuando el vendedor es MIPYME. Y en tercer lugar, muy relevante, cuentan con menos opciones para suavizar su flujo. No solamente tienen dificultades para acceder a crédito para suavizar su flujo, sino que además muchas veces dependen de uno, de dos o de tres compradores. Por lo tanto, si es que no reciben sus pagos oportunamente, entonces ahí hay un quiebre en los flujos gravísimo. Como corolario de esta situación, vemos que las pymes normalmente, a propósito de esta asimetría de poder en sus relaciones contractuales, especialmente cuando el comprador es una empresa de mayor tamaño, tienen mucha dificultad para alcanzar condiciones favorables para ellos en esta relación contractual. Y finalmente no cuentan con las herramientas para ejercer sus derechos de manera efectiva. Esto lo vamos a ver con detalle en nuestra legislación actual. Que la solución que presenta es, bueno, vaya a tribunales. Vamos a ver con detalle cómo eso representa una problemática para las pymes, porque básicamente implica el riesgo de perder un cliente y además específicamente el costo de ir a tribunales, el tiempo, el abogado, etc. Ahora, en nuestro país el problema de la... Perdón, pase la... En nuestro país el problema del pago no oportuno ha sido abordado desde hace algún tiempo. No es un problema nuevo, por supuesto. En 2011 tuvimos el sello ProPyme, esa fue una primera iniciativa. También en 2011 tuvimos una iniciativa que fue Chile Paga. Estamos hablando de autorregulación, es decir, de iniciativas que invitaban a los privados a que pagaran dentro de un cierto plazo. Y finalmente en 2015 tenemos el Código de Pago Oportuno a los proveedores. Todas estas, de nuevo, iniciativas de autorregulación. Luego de un primer diagnóstico muy importante, en 2019 se dictó la primera normativa que existió en nuestro país, la primera ley, que es la Ley de Pago a 30 días. Ese es el nombre con el que se conoce a esta regulación, del año 2019. Esta norma a la fecha ha tenido cierto nivel de aplicación y su contenido tiene los siguientes puntos que les voy a comentar. En primer lugar, la ley actual de nuestro país establece que el plazo de pago por defecto es de 30 días.
pero establece la posibilidad de que entre las partes se pacten acuerdos excepcionales de tiempos de pago superiores a 30 días sin limitación alguna. Es decir, podría establecerse un acuerdo de pago de 100 días, 500 días, 900 días, de hecho, como ocurre en los hechos. Estos acuerdos tienen que inscribirse en un registro que creó esta ley, que es el RAPE, el Registro de Acuerdos de Pago, de Plazos de Pago Excepcionales, que es un registro que lleva el Ministerio de Economía. En segundo lugar, la ley lo que hace es que prohíbe las cláusulas que intenten demorar indebidamente los tiempos de pago, estos, digamos, unas cláusulas formales, o digamos una redacción formal que prohíbe estas cláusulas. Además, establece que luego de emitida la factura, esta debe ser aceptada o reclamada por disconformidad en sus contenidos formales o disconformidad de fondo, digamos, este servicio no se prestó, estos bienes no se prestaron, en un plazo de 8 días corridos desde la emisión de la factura. Adicionalmente, establece que la recepción conforme es un requisito necesario para el pago de las facturas en el mundo público. Esto no es algo que exista en el mundo privado, pero tiene que ver con la, digamos, con la responsabilidad y la fiscalización en el uso de los recursos públicos. La ley, además, la ley actual fija intereses y compensaciones en el caso de no pago dentro del plazo. Y finalmente, acá está lo más importante. Frente a un incumplimiento, ¿qué es lo que hace la ley vigente? Bueno, le dice al vendedor, digamos, dentro de un marco general de sistema jurídico, le dice, bueno, si es que usted no recibe su pago dentro del plazo pactado, entonces lo que usted tiene que hacer es ir a tribunales y demandar. Y eso, como les decía, con las consecuencias, especialmente para las micro pequeñas empresas, que nos dicen, bueno, si yo, primero que nada, tengo que pagar un abogado, tengo que ir a tribunales, es un mundo que yo desconozco. Y finalmente, si es que me atrevo a demandar a mi comprador, bueno, probablemente no me va a comprar más. Así que tengo que, digamos que tengo que aceptar esa situación asimétrica. El diagnóstico del funcionamiento de la ley, aquí voy a tratar de resumir para no extenderme tanto en la presentación. Vemos, primero que nada, malas prácticas de parte de los compradores. Se retrasa el momento de la emisión de la factura para efectos de, a su vez, retrasar el momento de pago. Mientras no se emita la factura, entonces no empieza a correr este plazo de pago de 30 días. Por lo tanto, si yo, voy a usar esta expresión, pateo para adelante, hago que mi vendedor, lo freno para que no me emita la factura y le exijo que patee para adelante la emisión de la factura, entonces no empieza a correr este plazo de 30 días. Y adicionalmente hay otra mala práctica que es el mal uso de la reclamación. Cuando se reclama una factura, esta factura queda sin efecto. La reclamación de la factura es el rechazo de la factura, por lo tanto, esa factura no existió, se tiene que volver a emitir una factura y eso implica que, de nuevo, hay que esperar la nueva emisión de una factura para de nuevo que empiece a correr este plazo de 30 días. Otro punto que es muy importante, y aquí quiero ser súper clara, la información respecto de los tiempos de pago es una información que en nuestro país solamente tiene en cada relación contractual el comprador y el vendedor. No existe un sistema que tenga la información de los tiempos de pago de todas las facturas de nuestro país. Y ese fue un problema importante al cual nos enfrentamos al momento del diseño de la política pública. Solamente tenemos información parcial e información derivada, por ejemplo, de estudios que hacen privados, estudios que ponen a disposición asociaciones de, digamos, gremios de MIPYME,
pero no existe una información universal que nos permitiera decir, bueno, las facturas en nuestro país se pagan en tal plazo. Y en tercer lugar, este es otro punto muy importante que está dentro del diagnóstico y que es muy importante para los gremios de MIPYME. No solamente está el problema del no pago oportuno, sino que además los gremios de MIPYME se enfrentan, perdón, no los gremios de MIPYME, las MIPYMEs especialmente, cualquiera que no reciba su pago a 30 días, pero con especial severidad, las MIPYMEs, si es que yo no recibo mi pago en el plazo pactado o en los 30 días, tengo que igualmente enterar el IVA dentro de plazo. El IVA tiene que ser retenido por el vendedor y enterado en arcas fiscales. Entonces, si es que no he recibido mi pago y además tengo que enterar el IVA, entonces tengo, digamos, una doble problemática a la que hacer frente, como MIPYME. Respecto del diagnóstico en el mundo público, acá tenemos un gráfico que nos muestra los tiempos de pago en el sector público. Esta información se refiere a la información que capta o digamos que deriva del sistema de pago automatizado de facturas que estableció la DIPRES y que tiene alrededor del 70% de los servicios públicos en nuestro país. No todos los servicios públicos tienen el sistema de pago automatizado, pero sí hay un número importante que tiene el sistema de pago automatizado y que ha sido muy bien valorado por las MIPYMEs. De hecho, el año pasado hubo una problemática con el sistema y hubo que la DIPRES se vio en la necesidad de suspender el funcionamiento del pago automatizado y esto fue, digamos, muy reclamado por las MIPYMEs, lo que dio cuenta de lo muy valorado que es el sistema de pago automatizado. El sistema de pago automatizado en el mundo público ha mejorado muchísimo los tiempos de pago. Sin embargo, igualmente tenemos tiempos de pago más extensos que los 30 días. Por ejemplo, bueno, vamos a obviar el pic de la pandemia, pero en diciembre, enero del año 2022, los tiempos de pago promedio eran de 66, 67 días. En diciembre del año 2022, el tiempo promedio de pago era de 46 días. ¿Qué es lo que es un tiempo promedio de devengo? El devengo es un momento en el proceso de pago del mundo público, que va. El devengo es el momento en el cual la factura se sube al sistema de pago automatizado. Está comprometido el proyecto. Claro, justamente. Llega el servicio y se demoran 50 días en subirla hasta la misma trampita que veíamos antes con la... Devengado es la bicicleta. Es una práctica, digamos... En el caso de la emisión de factura, o sea, el tiempo de devengo es como la trampa que hace el sector público. Es una mala práctica que se ha detectado en el sector público, justamente, y que, claro, que retrasa el compromiso del recurso, que muchas veces, una vez que se hace el devengo, el sistema de pago automatizado paga muy rápido, paga de verdad a 30 días. Lo que pasa es que se extiende el plazo total porque el devengo toma más tiempo. Eso es algo que efectivamente es una problemática que se ha detectado. En base a este diagnóstico, ¿cuáles son las ideas fundantes del proyecto que nosotros como gobierno presentamos el año 2023 y que se empezó a tramitar en esta comisión a mediados del año pasado? En primer lugar, como les vengo contando a los señores senadores, la ley actual asume que el no pago dentro de plazo es un problema entre privados. Y por eso le otorga a ese problema una solución común y corriente dentro de un sistema jurídico que es vaya y demande, como cualquier problemática como cualquier conflicto entre privados. Y eso asume una posición equivocada, que es que las partes están en una igual posición negociadora. El proyecto de ley
parte de un paradigma distinto, el paradigma de que existe una asimetría gravísima de, de posición negociadora entre comprador y vendedor, y que se vuelve aún más extrema, y que es nuestra preocupación fundamental, cuando el vendedor es una micro, pequeña o mediana empresa, y especialmente cuando le está vendiendo a una empresa de mayor tamaño. Entonces el proyecto lo que hace es que con diversas medidas fortalece el rol del Estado para proteger a quien se encuentra en la posición más desventajosa. Y como punto final es muy importante señalar que este diagnóstico no lo hicimos nosotros solos en el Ministerio de Economía, digamos, encerrado, sino que fue un diagnóstico que nosotros construimos en un trabajo muy, muy intenso que tomó múltiples reuniones en el seno del Consejo Consultivo de las Empresas de Menor Tamaño, que es un consejo que está reconocido en el Estatuto PYME, que es la ley, digamos, que rige que establece una serie de regulaciones específicas para las MIPYME. Y a propósito de ese trabajo, que fue bien extenso, el ministro suele usar el concepto de la colegislación. Nosotros trabajamos codo a codo con los gremios MIPYME de forma de presentar un proyecto que tuviera, por decirlo así, el visto bueno de los MIPYME. No, por supuesto, satisface todas sus demandas. Por supuesto que el proyecto, si nosotros le preguntamos a las MIPYME, nos van a decir que hay espacio de mejora, por supuesto. Pero fue un trabajo que se hizo muy intensamente, codo a codo con ellos. Y sí, por favor. Yo entiendo que el proyecto, si Jumbo le compra a la Coca-Cola, claro, uno vende y otro compra, pero no sé si me interesa mucho meterme en esa relación y se podrá hacer un convenio de más de 30 días. Entiendo que el proyecto lo elimina esa posibilidad. Sí, efectivamente. El proyecto lo que hace es que establece que universalmente todos los compradores y todos los vendedores tengan que pagarse a 30 días. Es una preocupación o es un punto legítimo el que usted levanta, senador, respecto a por qué uno debería preocuparse de las relaciones contractuales entre empresas de mayor tamaño. Yo le diría que el punto esencial, la preocupación esencial para que que no se autorice a que hayan pagos en tiempos excepcionales para ningún tamaño de empresa tiene que ver con que si es que uno establece reglas más beneficiosas de tiempos de pago para las pymes, la preocupación es que entonces se prefiera no comprarle a las pymes. Porque entonces, si las empresas grandes pueden pactar tiempos de pago entre ellas más extenso, entonces, bueno, le compro una grande. ¿Para qué voy a ir y le voy a comprar a una MIPYME si es que me pone condiciones más desventajosas para mí como comprador? Esa es una preocupación esencial que nosotros tuvimos, de no establecer estas diferencias de forma de terminar perjudicando a los vendedores MIPYME. Para el sector privado, ¿qué es lo que tiene el proyecto? Voy a pasar aquí los hitos actuales de la transacción comercial entre privados, queda en la diapositiva. Si alguno de los senadores tiene alguna duda particular, por supuesto que podemos verlo con mayor detalle, pero para no extendernos... Dígame, senador, por favor. El proyecto está hecho para que no haya ningún problema en ceder la factura. Se nos hicieron algunos comentarios durante la legislatura anterior que nosotros tomamos nota para perfeccionar ese sistema, pero la propuesta que nosotros tenemos se acopla al sistema de facturación electrónica del Servicio de Impuestos Internos. De hecho, esta propuesta la trabajamos con el Servicio de Impuestos Internos, acoplando, digamos, con miras a meter una característica nueva en su sistema, no a hacer una cuestión paralela. Sí, la pregunta va por la afirmación que se hizo, que se desconoce, que no exista algún mecanismo para poder certificar si efectivamente el pago se produjo. Una forma es el CEDIL. El CEDIL reconoce que efectivamente eso está ejecutado, está recibido, están todos conformes.
Entonces ahí hay una información concreta que el Servicio de Impuestos Internos puede aportar para saber si efectivamente las transacciones se han cumplido en los plazos que se hayan determinado. Efectivamente, senador, la cesión de la factura me marca que se cedió la factura, pero no hay información de cuándo el nuevo dueño de la factura recibió el pago. Esa información del tiempo de pago no existe. O sea, yo, a través de la cesión de la factura, que efectivamente queda registrada en el Servicio de Impuestos Internos, yo sí puedo saber quién es el nuevo dueño del crédito. Pero tampoco, ni la factura cedida ni la factura no cedida, el Servicio de Impuestos Internos tiene información alguna respecto del momento en que se realizó ese pago. ¿Se lo va a tener ahora? Con la propuesta que nosotros estamos haciendo, efectivamente, sí. De manera, digamos, semiautomática a través de una declaración de las dos partes, que les paso a explicar. Bueno, la primera medida que tiene para efectos de los privados es, como usted preguntaba, senador, que se elimina la posibilidad, universalmente se elimina la posibilidad de que se pacten tiempos de pago superiores a los 30 días. Y por lo tanto, entonces, no existiría más en nuestro proyecto el registro de pagos en tiempos excepcionales. En segundo lugar, y atendiendo a su pregunta, senador, lo que se establece en este sistema para los privados es que se crea un sistema universal obligatorio de registro de tiempos de pago que va a estar a cargo del Servicio de Impuestos Internos y alojado en su sistema. Y que tiene la vocación de ser un sistema bien simple y que tiene la vocación de ser una fórmula que aminore esta asimetría entre comprador y vendedor. Entonces, la idea es que sea una declaración en 2 pasos. Uso la palabra declaración, pero que lleva a confusión un poco, voy a decir un clic, 2 clics, ¿ya? Porque la declaración da esta idea de que yo tengo que hacer un formulario. No, esto está pensado para que sea muy simple. Entonces, lo que propone el proyecto es que dentro de los primeros 10 días del mes siguiente, el comprador que efectúa el pago, se mete al Servicio de Impuestos Internos y declara la fecha en que se realizó el pago. Esto es algo que es muy automatizable para empresas de mayor tamaño. Y hay una segunda declaración, porque el comprador podría meterse y decir, sí, yo realicé el pago y que esto no fuera efectivo, o decir, yo realicé el pago en tal fecha, que no fuera la fecha efectiva en que se realizó el pago. Por ejemplo, yo podría decir, realicé el pago el día 28, y no es efectivo, realicé el pago el día 38 y por lo tanto no cumplí con la obligación de pago de 30 días. Entonces hay un segundo momento que es el momento en que el vendedor realiza una declaración confirmando que el pago se efectuó en la fecha, que el pago se efectuó o no, y en la fecha, confirmando si se efectuó en la fecha que ha señalado el comprador. Este sistema está pensado de forma que si el vendedor nada dice, entonces se confirma la declaración del comprador. Pero si el vendedor señala que no es efectiva, con este clic dice no es efectivo el momento en que se efectuó el pago, entonces está hecho para que el sistema le crea, lo voy a decir de esta forma, al vendedor, de forma de, como les decía, aminorar esta asimetría, que hoy en día favorece al comprador, pues es quien se queda esperando que lo demanden. Dígame. Presidente, esto es en el entendido que todo fluye, digo yo. Pero, sí. Pero también hay administrativamente empresas que no realizan la cobranza y no cobran en el tiempo, no porque son más desordenados, quedan facturas, traspapeladas o hay cambian el personal, no sé, hay una infinidad de razones por las cuales de repente hay empresas que de repente, no sé, pues llegan con 3 o 4 facturas que se debían de hace 6 meses ¿Ya? Sí. atrás. ¿Cómo contempla la propuesta de eso? ¿Que es por un error involuntario del vendedor o del comprador? Sí, pero es que ese tiene que tener el orden de la factura. por eso, pero pasaba
en mi vida de comerciante, que de repente tú te quedabas con un cheque en que incluso llegaba a caducar porque no digamos, el vendedor no lo retiraban y no hacía el cobro, digamos. O no se realizaba el pago porque ellos no estaban, digamos, habidos, por decirlo de alguna manera. A ver, respecto a su pregunta, yo creo que la forma correcta de abordarla es que es el comprador quien tiene una obligación de pago a 30 días y por lo tanto es el comprador quien tiene esta obligación primaria de informar que ha realizado el pago que ha realizado el pago dentro de plazo. Si el vendedor, por ejemplo, en el caso que usted decía, se le olvida, dice, tuviera muchas facturas y no dice nada respecto de esta declaración, guarda silencio, entonces se confirma esta fecha de pago que ha dicho el vendedor. Pero partimos de la base de que es el vendedor quien tiene la obligación, dado que el vendedor ya entregó los bienes, ya prestó el servicio, entonces viene la obligación recíproca del comprador de efectuar el pago dentro del plazo, que no debería depender de las gestiones de cobranza que haga quien ha vendido o quien ha prestado el servicio. Claro, el vendedor genera la factura y es el comprador que tiene que tener el orden. O sea, el problema de la factura volando que no pagó es del comprador, no del vendedor. Sí, lo que pasa es que en la práctica ahora se paga cada vez menos con cheque, pero realmente Podría haber un cheque, claro. Quedaba el cheque ahí y había gente que Pero iba a podría buscarlo sacar- cada 6 meses. Pero el comprador podría sacar una foto del cheque. ¿Ah? El comprador podría, en este caso, me imagino, no sé cómo se subirá esa información. O sea que Es que sí, podría quizás especificarnos cómo se sube esa información, porque no todas son transferencias bancarias. O sea, si estuviera, a ver, si es que, para ponerme bien el ejemplo, que en el fondo el comprador dejó a disposición el cheque y el vendedor no lo fue a buscar. El comprador en ese momento debería decir, digamos, en estos clics, decir, con fecha tanto se realizó el pago, que puede ser mediante, por Claro, ejemplo, valedista, cheque- cheque efectivo. Incluso por los valevistas pasa incluso Sí. por la Claro. factura. Pero puede sacar una foto y subirla, me imagino. El sistema, como está propuesto el sistema, no está hecho para que se adjunten comprobantes. De hecho, en algún momento pensamos en Una declaración que claro, está pagado. pero requerir, digamos, subir comprobantes sería, digamos, lo haría mucho más complejo el sistema. Claro, justamente son miles de transacciones. Una empresa que tenga, o sea, una pyme puede tener poquitas transacciones, pero una empresa grande, si le requerimos que suba los comprobantes, ya ahí dejamos de permitir que el sistema sea muy automatizable. La declaración, digamos, que en el fondo que este sistema se acople con los sistemas, con los softwares de la empresa para automatizar la información del tiempo de pago. Senador. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, es sobre el mismo punto. Bueno, el pago es un hecho contable y es parte del asiento lo que tiene que llevar la contabilidad y existe el registro, ya sea electrónico, documental, como sea. Y tiene que ser de esta manera, o sea, el que compra es el que paga y es el que tiene que, como hecho contable, dejarlo registrado. Lo que tenemos que entender es que este es un mecanismo solo para obtener información, o sea, aquí no hay ninguna otra vinculación que no sea saber. No es judicial, o sea, aquí estamos solamente visibilizando con más data qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que ese es lo que nos... Porque si lo empezamos a asociar a más cosas, empieza como a parecer como que aquí hay otros compromisos. Y ojalá, y ahí viene el tema, que esto se automatice lo más fácil posible, porque si no es una carga adicional, hacerlo a mano va a generar un problema muy grande. Entonces tenemos que ir bien en cómo se diseñó y después escuchar efectivamente las personas que van a hacer esto, si esto es real o no. Sí, ¿Ya? sí. Eso, presidente, gracias. Perdón, siempre está desde el momento en que se emite la factura. Entonces, Sí. los problemas de hoy día son exigencias no legales para que la factura se emita más tarde o reclamación de facturas que hay que empezar el trámite de nuevo. Entonces, ¿cómo aborda el proyecto eso? La verdad es que el tema de el momento previo a la factura es
es un tiempo muy complejo. Nosotros discutimos y trabajamos digamos, internamente, y trabajamos varias alternativas digamos, con los gremios MIPYME, pero es un momento muy complejo de abordar, porque en el fondo la factura es el momento que da cuenta de que efectivamente, digamos, se realizó el servicio justamente, pese a que la factura es un instrumento tributario, no contractual, por decirlo de alguna forma. En la práctica comercial la factura es lo que marca el hito de la existencia de una obligación. Y la verdad es que nosotros en ese sentido estamos dispuestos a volver a revisar esa parte, pero voy a ser honesta, fue un quebradero de cabeza respecto de cómo podíamos establecer medidas que permitieran asegurar que no se pasara, digamos, que no ocurriera esto de patear para adelante la emisión de la factura, y no hay ninguna medida que permita agarrar ese momento. De hecho, tributariamente ya existe una obligación para el vendedor de emitir la factura hasta el 10º día del mes siguiente en el cual se vendieron los bienes o se prestó el servicio. Tributariamente ya está esa obligación. Pero la verdad es que no es una cuestión, entiendo, que reciba específicamente fiscalización. Y si la fiscalizáramos, o digamos, si tuviera específica fiscalización, aquí estoy hablando por el Servicio de Impuesto Interno, y creo que el Servicio de Impuesto Interno lo puede explicar mejor, pero probablemente podría ser algo que perjudicara a los vendedores, ya que ellos, no es que el vendedor lo que quiere hacer es emitir la factura, es el comprador el que le dice, oye, espérate, no la emitas. El vendedor lo único que quiere es poder emitir la factura lo más pronto posible. Entonces, eso no está considerado. Las mismas malas prácticas podrían mantenerse. La verdad es que el proyecto no contiene medidas que sean tremendamente satisfactorias o que cambien ese paradigma, porque es un problema que es muy difícil de abordar, y de hecho se revisó legislación comparada, se revisó a nivel mundial qué había, y siempre en todos lados los tiempos de pago se cuentan desde la emisión de la factura. No hay una solución a la que nosotros podamos arrimarnos, lamentablemente. Me imagino que esto es una posibilidad muy simple, lo tienen que haber visto, pero una obligación al vendedor de emitir la factura una vez que se entrega más del 51% del servicio o del valor del servicio. Como le comentaba, la obligación tributaria ya existe. El problema es esta asimetría que existe entre el vendedor y el comprador, de que el comprador le va a decir, no emita la factura todavía, entonces el vendedor frente a eso dice, bueno, ya. Claro, pero el vendedor podría estar obligado a emitir la factura en la medida que haya entregado más del 51% de lo que sea el valor del servicio, o sea, podría ser, o no. O sea, Los productos salen todos hoy día claro, con factura, por lo tanto No pueden transitar sin... no pueden entonces cuando se emite la factura, lo único que se puede crear es un desfase de 10 claro, días de la emisión de la factura, no es más que eso. también sería problemático facturar productos que no han sido entregados, porque lo que usted propone sería facturar cuando yo he entregado, por ejemplo, la mitad de las cosas, y eso sería problemático, porque la factura tendría este plazo, y si no se paga, entonces tiene mérito ejecutivo, y el comprador diría, oye, pero... Lo que tú puedes hacer, todo tecnológico, ¿verdad? Lo que podría hacer es que disminuyera el tiempo de facturación, que en vez de ser 10 días, se pudiese hacer a los 5 días, con eso disminuye 5 días, porque... No, pero por eso es que todo el sistema aplica desde que se emite la factura, ¿verdad? Entonces, hoy día, tributariamente, nada puede transitar sin guía o factura. Por lo tanto, cuando el único desfase adicional, digamos, a los 30 días de pago sería este tiempo de facturación, ya que hoy día la ley permite que sea 10 días, pero hoy día... también es bastante, eso es algo que viene de antaño, porque, sí, porque había que juntar las guías manuales, había que cuadrar, había que hacer todo un proceso. Hoy día
está todo el sistema digital, entonces yo no justifico mucho los 10 días hoy. La verdad es que el acortar el tiempo de la legislación tributaria respecto a la emisión de la factura no es algo que nosotros, digamos, el plazo para emitir la factura no es algo que nosotros hayamos analizado. Lo podemos revisar con el Servicio de Impuestos Internos, también, por supuesto, teniendo en consideración, digamos, que nos dicen los facturantes, porque son ellos los que van a tener la última palabra para decir, oye, esto emitirla en menos tiempo sería una carga tremenda. Es algo que podemos revisar. No sé si efectivamente generaría un efecto grande, porque al final donde radica el problema es en esta asimetría entre las partes. Podemos quizás preguntarle a don Álvaro Izquierdo, no sé si nos está escuchando, que nos diga su opinión después, cuando presente, senador. Presidente, muchas gracias. Sí, es que yo creo que lo más importante es definir la idea matriz. ¿Qué es lo que queremos? O sea, ¿queremos información solamente? Centrémonos sobre la información. Si me permiten, porque el sistema de información... Es que no encuentro el párrafo idea matriz en el proyecto de ley. Si me permiten, la verdad es que obtener información es uno de los efectos que va a tener este sistema. Pero además, el otro efecto muy importante, que es la siguiente diapositiva, tiene que ver con la aplicación de fuertes desincentivos tributarios para los malos pagadores. Esta es la consecuencia principal que tiene este sistema. No solamente vamos a recopilar información que nos va a permitir para el futuro mejorar las decisiones de la política pública eventualmente, sino que además esto es algo muy sentido y muy, digamos, reclamado por los gremios de MIPYME, que se vincula con la obligación del IVA que yo les decía anteriormente. Entonces, lo que propone el proyecto es que con la información que nosotros vamos recopilando, o nosotros, digamos, que el Servicio de Impuestos Internos va que la vaya a recopilar, la va a almacenar, porque va a venir de declaraciones de las partes, se van a aplicar dos tipos de desincentivos tributarios. Como primera cosa, se va a aplicar el cambio de sujeto que debe retener y enterar el IVA. Si es que alguien, de acuerdo a ciertos parámetros que establece la ley en el sentido de ser contumaz, en el no pago, esto no es que no pagué una factura a plazo y me caen las penas, claro, exacto, justamente, retiene y paga el IVA, que eso es algo que ya existe en nuestro sistema tributario para sectores de la economía en donde la fiscalización del pago del IVA es difícil, y por lo tanto es algo que ya ha hecho el Servicio de Impuestos Internos en otro, digamos, específicamente en ciertos sectores. Entonces, el proyecto lo que propone es que una vez al año, con la información que va a quedar en este sistema, el Servicio de Impuestos Internos va a sacar una resolución en los hechos en donde va a decir tales y tales y tales personas tienen que, durante el siguiente año tributario, van a tener la obligación de estos compradores ellos retener el IVA y ellos enterar el IVA. Esto, si bien no hace que la factura se pague más rápido, sí tiene que ver con aliviar la carga que es muy brutal para las micro, pequeñas y medianas empresas de enterar el IVA sin siquiera haber recibido el pago de la factura. Y también tiene la ventaja de que es algo que va a decretar el Servicio de Impuestos Internos sin participación de la PYME. Justamente, senador. Entonces no recae en la PYME la carga de activar el sistema con el riesgo de enemistarse con su comprador. Y como está, digamos, como está puesto ahí en el diagrama, al segundo año tributario, si es que alguien continúa con esta contumacia de no pagar dentro de los plazos, entonces hay un segundo desincentivo tributario que se aplica sobre el anterior, que es de última ratio, como decimos los abogados, que es que se va a condicionar el uso del crédito fiscal respecto de cada factura al pago de esa factura. Estas son dos medidas que
Nos propusieron en el seno del Consejo Consultivo de MIPYMES, las MIPYMES, no, la verdad es que se discutieron mucho y no hubo, algunos gremios de MIPYME proponían que el cambio de sujeto era lo más importante, otros gremios de MIPYME proponían que el condicionamiento del uso del crédito fiscal era lo más importante. No logramos obtener una universalidad en los criterios y por lo tanto, entendiendo que tenían distintos objetivos, se diseñó un sistema con la ayuda del Servicio de Impuestos Internos que aborda tanto la preocupación de la retención del IVA como, la preocupación de la retención del IVA, con la preocupación del condicionamiento del uso del crédito fiscal, que sí tiene que ver con un desincentivo al tiempo de pago. O sea, a mí como comprador se me genera un problema si es que no puedo usar el IVA, y por lo tanto esta segunda medida sí va orientada a que se pague, a incentivar que se pague dentro del plazo. Esas son las medidas que se contemplan para el sector privado. Ahora voy a tratar de ir muy rápido. Como ven, es un proyecto bastante contundente. Las medidas para el sector público. La primera medida que se reconoce es que se propone que el sistema de pago automatizado se reconozca a nivel legal. Actualmente el sistema de pago automatizado solamente consta en una resolución de la DIPRES y por lo tanto la propuesta es que se reconozca a nivel legal. Como les decía, el sistema de pago automatizado ha sido muy bien evaluado por las MIPYMES, especialmente respecto de los pagos de servicios públicos, y por lo tanto elevarlo a nivel legal no solamente va a dar este reconocimiento, sino que va a permitir que sea un instrumento que se pueda ir mejorando con el tiempo. Adicionalmente, se propone que los tiempos de pago de los servicios públicos que estén dentro del pago automatizado pasen de 30 a 20 días. Esto es algo bien importante. Actualmente, la mayoría de las facturas de que están en pago automatizado se pagan, o digamos, el plazo es de 30 días. El proyecto propone que se acorte ese proyecto a 20 días. En segundo lugar, se establece que se reduzca el plazo de pago máximo en casos fundados, que hoy en día se permite para los públicos, de 60 a 45 días. Esto especialmente ocurre en los servicios relacionados con salud. Entonces estamos proponiendo que se reduzca a 45 días. Una cuarta medida tiene que ver con designar más precisamente en la ley quién es el encargado de hacer la recepción conforme de las facturas, que es algo que nos planteaban las MIPYMES, que en el fondo ocurre esta situación de que en los servicios públicos se pelotean, no se ha hecho la recepción conforme, así que no se puede pagar todavía, y entonces es otra práctica que se utiliza para digamos, que se corra para adelante el pago de las facturas, y por lo tanto mejoramos esa redacción. Por favor. Yo no veo por qué el sector público tiene que tener la posibilidad de 45 días en vez de ese sector privado. Los impuestos se enteran con antelación, el Servicio de Impuestos Internos nunca paga los intereses de las deudas que tiene con uno, le cobra todo tipo de interés y no paga interés. Entonces yo no veo por qué el sector público tendría que tener una cosa especial. El otro, que la reducción de 30 a 20, el gráfico que usted nos mostró, el pago automático es el promedio de 17 días, así que lo que estamos haciendo es simplemente asegurarnos de que no empeore respecto a lo que hay hoy día, de lo que yo entendí. El problema es el devengo. Efectivamente, hoy en día en este momento, ese gráfico tenía datos de 2022. En 2022, los tiempos de pago desde el devengo eran de 17 días. Lo que estamos proponiendo es que el tiempo de pago sea de 20 días desde la emisión de la factura, no desde el devengo. Por supuesto, por eso decía 17, porque el plazo ahora entiendo es 45, pues, más o menos, 40, más o menos y el problema es el devengo, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente tenemos hay un tema con el devengo y efectivamente, a ver, probablemente lo que van a decir, lo que han dicho aquí los gremios de MIPYME es que efectivamente la reducción de los tiempos de pago en el Estado también debería incluir que no hayan plazos excepcionales. Como les adelanté, el proyecto, si bien es contundente y avanza en el mundo privado, todavía hay espacio de mejora en el mundo público. Al momento de que nosotros presentamos este proyecto, esto fue el máximo avance que nosotros pudimos presentar en ese momento. Y implicó una conversación amplia, digamos, con la DIPRES, con la DIPRES principalmente respecto a cuáles eran las posibilidades. Vino acá la directora 2 veces, vino el jefe de estudios y posteriormente vino la directora. Hay espacio para mejora, efectivamente, y yo creo que es algo que eventualmente podemos tratar de discutir acá si es que votamos en general el proyecto. Y finalmente, bueno, les cuento muy brevemente respecto de la tramitación durante 2023. Estos fueron los invitados, vino el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección de Presupuesto, se escucharon a varios gremios de MIPYME. Por cierto, se escuchó a la Multigremial Nacional de Emprendedores, que es el invitado que hay hoy día. Además, se escucharon a la Convergencia PYME, a CECHA, una PYME, ProPYME, CONUPIA, CONAPYME, la Asociación de Dueñas de Sala Cuna y Jardines Infantiles, Agretom, que son los dueños de camiones Tolva. Adicionalmente, se escuchó a la Asociación de Dispositivos Médicos, a la ASOEX, a la Confederación Nacional de Transporte de Carga, a la Cámara de Comercio de Santiago, a la Cámara Nacional de Comercio, a la Bolsa de Productos, que es una empresa de factoring, a la Asociación Chilena de Municipalidades y a la Asociación de Municipalidades de Chile. Y hay 2 puntos que nos solicitaron, o digamos que fueron nudos en la discusión durante la legislatura anterior. El primer punto tenía que ver con las medidas para mejorar los tiempos de pago en las municipalidades. Y el segundo punto aborda justamente lo que usted planteaba, senador, que era la posibilidad de permitir pactos para pago en tiempos más extensos que 30 días. Respecto del primer punto, desde el Ministerio de Economía y en una conversación a nivel de gobierno se hizo una propuesta de incorporar a los municipios como reportante en el Registro Universal de Tiempos de Pago. La comisión en ese momento no la encontró satisfactoria. Y lo que nos pidieron fue instalar una mesa de trabajo con la Subdere, con la Asociación Chilena de Municipalidades, los asesores de los senadores y el Ministerio de Economía. Lo que se hizo, funcionó esa esa mesa durante octubre y noviembre del año pasado. Y el insumo que se generó fue un levantamiento de datos acerca de tiempos de pago de municipalidades, que fue levantado por la Asociación Chilena de Municipalidades. Nosotros, como el Ministerio de Economía, funcionamos como una especie de secretaría técnica para ayudarlos a procesar los datos. No me voy a enfocar muchísimo en esto, pero en una próxima exposición, encantados de presentarles cuáles fueron las conclusiones de esos datos, que es lo mejor que hay en realidad, si bien es parcial, es la mejor información que hay acerca de tiempos de pagos de municipalidades hasta este momento. Y se efectuó una propuesta que precisamente venía desde los asesores de la comisión de incorporar multas con cargo al contrato, con gradualidad respecto de las distintas situaciones de las municipalidades, pero en ese momento tampoco fue satisfactorio para la comisión. Y sobre el segundo punto es de la posibilidad de permitir pagos en tiempos más extensos que 30 días, fue un punto que abordamos con menor detención acá en la comisión. Sin embargo, la posición del Ministerio es que no deberíamos incorporar ampliamente tiempos de pago mayores a 30 días, es decir, no para todo el mundo, no con independencia del tamaño, sino que la propuesta de nosotros era
para rubros específicos. Especialmente el rubro agrícola se presentó como un rubro que podía, por la naturaleza del negocio, requerir tiempos de pago más extensos. Pero es una materia que, por supuesto, estamos disponibles para conversarla con la prevención que le hacía senador de cuál fue la razón por la cual tomamos esa primera decisión de uniformidad. Y esa es la presentación que tenía para hoy día. Muchas gracias por la atención con tan extensa presentación. Muchas gracias por hay harta historia. Muchas gracias por la presentación. Sí, harta historia. Antes de pasar la palabra a don Álvaro Izquierdo, que no sé si nos está escuchando en este minuto, quería preguntarle, aprovecho este segundo para dos cosas. Primero, para tomar el acuerdo de que podamos sesionar los lunes de 2 a 3 y media. Yo entiendo que la Secretaría podría funcionar porque tiene sesión a las 3 y media de Desafío al Futuro. Sí. Yo creería que tú alcanzas a llegar. ¿Pero qué hora es? Ya, ¿y puedes hacerlo de 1 a 2 y media? De 1 a 2 y media, porque si tú porque yo prefiero, no, porque es para el tiempo, porque tenemos 2 parlamentarios de Ñuble, que les va a ser más fácil llegar a las 1 que a las 12, por el lugar en que están. Entonces, si lo hacemos de 1 a 2 y media, ustedes tendrían una hora entre medio nomás, pero funciona. ¿Senador Piu estaría de acuerdo? Sí, ya, entonces lo vamos a dejar como una posibilidad general para los lunes donde existan materias, de 1 a 2 y media. Como un horario de sesión extraordinaria. Un horario de sesión extraordinaria para poder utilizar a la medida que tengamos materias a tratar. Eso, ya. Acordado entonces. Bien, sonó fuerte la campana. Un buen acuerdo, parece. Ahora damos la palabra a don Álvaro Izquierdo. Perdón. No sé si podemos alargar un poco la sesión porque después tenemos No puede. Si sesionamos un comité sin tomar... podemos sesionar un comité... Bueno. Quizás le podemos pedir a don Álvaro Izquierdo que ojalá se pueda mantener entre 7 y 10 minutos su presentación. Tiene la palabra. Muchas gracias, senador, a toda la mesa por la invitación. La verdad que sí, voy a ser bien breve, tenemos un punteo bien acotado respecto del proyecto. Lo primero, obviamente, es valorar esta iniciativa. Sin duda, uno de los grandes dolores de las pymes en Chile, el tema del plazo de pago, junto a muchos otros que todos conocemos, pero este es sin duda uno de los que más perjudica a las empresas de menor tamaño, toda vez que le impide dar vuelta en el mes, como todos sabemos, los que hemos emprendido. Yo he quebrado, de hecho, producto de los malos pagadores, ¿cierto? Al final las pymes tienen que pagar sus planillas, tienen que pagar los impuestos, tienen que cubrir el IVA, y al final tenía un pagador que no te paga, y eso obviamente hace que la espalda de las pymes, que son muy chiquititas, no resistan. Por lo tanto, eso como primer argumento. Como bien señalaron ya, el incumplimiento de los plazos de pago a pago de proveedores es un problema global y que no se circunscribe solamente a Chile. Sin embargo, obviamente afecta con mucha mayor intensidad y mucha mayor fuerza a las empresas más chiquititas, las de menor tamaño, a las MIPYME en este caso, como ya lo mencionamos, porque tienen restricciones de liquidez, existe asimetría de poder en su relación con otras empresas un poco más grandes, y obviamente tienen menores opciones para poder equilibrar o suavizar su flujo de caja, dado que obviamente también, otro gran dolor, tienen menos acceso a crédito o financiamiento de parte de la banca. Por lo tanto, estamos en una situación mucho más desventajosa. De ahí su tremendo impacto. Tenemos alguna experiencia comparada relacionada a este tema. Por ejemplo, en México se hizo una vinculación del comprobante de pago de la factura con el pago de impuestos. En Reino Unido y en Francia se publicaron las listas de las empresas con buenos y malos pagadores o comportamientos de pago. Y también en Francia se cursaron multas administrativas a los que eran malos pagadores. En Chile ya se mencionó, se hizo en el 2011 el sello ProPyme, después Chile Paga en el mismo año, Código de Pago Oportuno a mis proveedores en el 2015 y luego la ley 21731 del pago a 30 días, ¿cierto?
que si bien se valora, obviamente hay avance, pero no ha sido lo esperado y obviamente hay resultados que son un poco ineficientes o insuficientes, pese a lo que se esperaba. Algunas consideraciones generales cuando conversamos respecto de esta temática. Hay algunos sectores o zonas que son particularmente afectadas cuando hay malos pagadores. Por ejemplo, los comercios establecidos en zonas extremas o que son mucho más aisladas en el país, que muchas veces deben comprar al por mayor su mercadería o mercancía a empresas de mayor tamaño, ¿ya? Para contar con el abastecimiento suficiente en ciertos periodos, bueno, se ven mayormente afectadas. Establecimientos comerciales en zonas también que son balnearios o de mayor turismo, en la época estival, también tienen que estoquearse mucho más rápido y también obviamente ahí son presa de los malos pagadores. Eh, También pasa en mini markets, microempresas familiares, negocios de barrio, cuyo sistema, cuya operación se basa también en compra a grandes proveedores. Eso lo sabemos todos, relacionado a las bebidas, a los abarrotes, etcétera. Por lo tanto, hay ciertos sectores o ciertas zonas, ubicaciones geográficas a lo largo de Chile que se ven mayormente impactadas por los malos pagadores. Esto tomando también una encuesta que hizo la CNC hace unos meses atrás, en septiembre, octubre del año pasado, identificó 4 grandes problemáticas relacionadas. Lo primero, obviamente, la restricción de liquidez y de flujo de caja de las pymes. Ese fue el mayor problema identificado, pero también había costos asociados a la interposición de acciones de cobro, interposiciones de acciones de cobro que dañan las relaciones comerciales, ¿cierto?, con otros, y el incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. O sea, esta cuestión tiene un impacto para abajo en la cadena a todo nivel. Nosotros dividimos esta exposición en 2 grandes partes, una que tiene que ver con elementos en aquellos que apoyamos y que estamos de acuerdo y que valoramos, y otra que, más que estar en desacuerdo, tiene que ver con quizás proponer mejoras, ¿vale? Porque este proyecto sí creemos que debe avanzar, pero hay elementos que deben mejorarse. Respecto a lo que estamos valorando, es lo primero que se requiere un registro de pagos construido en base a declaraciones juradas efectuadas ante el Servicio de Impuesto Interno, que ya lo mencionaron y que lo voy a tocar un poco más adelante. Eso absolutamente de acuerdo debe hacerse. También apoyamos que, atendido los efectos del incumplimiento contemplado en la ley, son insuficientes para resguardar las reglas de tiempo de pago y prevenir los malos pagadores. Estas deben ser reforzadas, o sea, se amplía la aplicabilidad de la acción de indemnización contemplada en la normativa a la hipótesis señalada en el documento. También apoyamos eso. El PPA, el pago automático de proveedores del Estado, que justo lo mencionaron hace poquitito, no se encuentra establecido a nivel legal. Eso ahora se reconoce de forma expresa, por lo tanto también lo valoramos. Y ante la existencia de un plazo excepcional para que organismos del Estado paguen en más de 30 días, es necesario avanzar en su reducción de 60 a 45. Decía, ok, lo apoyamos, lo valoramos de esta manera, pero sí, como bien lo mencionó ahí usted, senador, creemos que debe ajustarse más pronto que tarde al plazo establecido de 30 días que tienen todos los otros órganos. En el fondo no tiene por qué ser más plazo en eso. Entonces esto tiene que tender también a regularse. Y también en la actual ley no existe claridad sobre quién debe efectuar la recepción conforme el organismo del Estado, y para ello ahora se explicita a nivel legal también una unidad responsable de esta recepción, que tiene que ser una jefatura de la unidad de adquisiciones, y eso obviamente también es valorable porque vamos a poder organizar esto de mejor forma. Respecto al uso de crédito contra pago, el proyecto contempla la obligación del receptor de la factura de emitir, como ya dijimos, una declaración jurada ante el Servicio de Impuesto Interno, con el detalle de las facturas que haya pagado de forma íntegra y de manera consecutiva, ¿vale? Con el segundo clic que había mencionado recién de la confirmación de dicho pago por parte del emisor. Esta obligatoriedad, en el fondo, este registro de los pagos asociados a las facturas afectadas, es un atributo que en el fondo nos permite por fin tener certeza de quienes exceden el plazo máximo fijado, o sea, tener un registro real, es como la mejor forma de hacerlo, y también nos permite establecer medidas disciplinarias por comportamiento de pago, y también generar reportes públicos, como se han hecho en otros países, que lo mencionamos creo que en Francia, si no me equivoco, sobre los tiempos de pago, o sea, mostrar un ranking de cuáles son los buenos y los malos pagadores, de manera de afectar, obviamente, la reputación de aquellas empresas u organismos públicos que estén incumpliendo los plazos establecidos en la ley.
Esto ya se había conversado, se había evaluado en algún minuto en el año 2020 de parte del Servicio de Impuesto Interno, pero no se había materializado. Y esto, bueno, como dije, será posible solo gracias a este registro, que registre los tiempos de pago que se creen a partir de las declaraciones juradas mencionadas anteriormente. Y eso es súper valorable. Respecto a los acuerdos de plazo de pago superior a 30 días, que se mencionó varias veces en la exposición anterior, esto debió ser una situación excepcional, así lo vemos nosotros. En los hechos no está ocurriendo así. Nosotros creemos que se tiene que eliminar derechamente respecto de las grandes ya y de las medianas, pero sí creemos que debe mantenerse para las chicas, pero solo en el caso cuando las chicas sean compradoras de las grandes, de manera de permitir algún grado de flexibilización y generar mayor oportunidad, ¿cierto?, de negocio para las más chicas. Respecto de generar desincentivo de carácter tributario aplicable a los malos pagadores, está el tema del cambio del sujeto, que debe retener y pagar el IVA. Aquí creemos que obstaculiza de alguna forma la compensación y devolución del IVA. Si bien esta es una medida que obviamente facilita la recaudación, también creemos que burocratiza un poco la situación para muchas pymes, porque puede demorar las devoluciones y eso hace inviable mucho el negocio a la larga. Si un vendedor, por ejemplo, utiliza su IVA, que soporta en la compra de bienes o servicios, como en el fondo lo que va a querer hacer obviamente es netear los IVA, ¿cierto? Débito, crédito, pero con esto, con el cambio de sujeto, no va a poder hacerlo y va a tener que recurrir a una petición administrativa al Servicio de Impuesto Interno para poder obtener la devolución del crédito fiscal. Entonces ahí hay que mirar eso, hacerlo en doble clic, de manera de cómo se soluciona eso. El servicio también determinará de forma no permanente y excepcional, dice, que el uso de crédito fiscal asociado a una factura se encuentre condicionado o el crédito fiscal, sí, de nuevo para entender en honor al tiempo, señor, yo les voy a mandar la presentación súper ordenadita. Lo que pasa es que ahora tengo un punteo, pero me la están terminando de ajustar y yo se la voy a hacer llegar dentro de los próximos 20 minutos. ¿Ya? Pero básicamente tiene que ver con el cambio de sujeto, que creemos que obstaculiza de alguna forma la devolución del IVA hacia las pymes y burocratiza un poco esta situación, dado que para poder recuperar el IVA va a tener que hacerlo a través de una petición administrativa al Servicio de Impuesto Interno para obtener esa devolución del crédito fiscal. Eso es básicamente. Y el punto que ahora dice que de forma no permanente y excepcional, el uso de crédito fiscal asociado a una factura se encuentra condicionado al pago de la misma. ¿Por qué no puede ser esa la regla general? Que sería el incentivo perfecto, lo dejamos ahí abierto como una pregunta. Y finalmente, frente a la existencia de requerimientos de que la factura contenga menciones adicionales a las contempladas por la ley, sea necesario establecer el listado de cláusulas abusivas, ejemplo, número de orden de compra. Eso creemos que no va a tener un gran impacto. Se evaluaron la medida, pero no creemos que vaya a tener un mayor impacto. Respecto a los requisitos para la aplicación me quedan solamente 2 slides. Respecto a los requisitos para la aplicación de los incentivos al pago de 30 días y el condicionamiento del uso de crédito, dice textual que el contribuyente se encuentre por segundo año consecutivo en alguna de las situaciones para el cambio de sujeto. 2 años creemos que en el fondo es un tiempo demasiado extenso y por lo tanto deberíamos evaluar que sea mucho menos tiempo. ¿Para qué vamos a esperar 2 años en una evaluación si esto puede hacerse en mucho menos tiempo? Y finalmente algunos comentarios provenientes de regiones, que esto también lo extrajimos de una presentación que la otra vez hicimos en conjunto con la CNC, de algunas personas de lo que opinan un poco las pymes en las regiones. Creo que es importantísimo regular el valor documental de la orden de compra, pues las empresas no permiten facturar hasta que emiten la correspondiente orden de compra, proceso que demoran intencionalmente, cosa que se estaba hablando hace unos minutos atrás. La obligación de pago a 30 días no puede darse a pymes, ya que pactamos entre pymes los plazos por insumos y estos en general fluctúan en 60 días. Compro, proceso y entrego antes de 30 días, facturo y espero el pago, que al realizarse me permite pagar y cierro el ciclo de 60 días. Luego, finalmente, deben existir incentivos y premios para los que pagan, más que sanciones para los que no lo hacen, porque los grandes evitarán comprarle a empresas más pequeñas, eso también lo mencionó ahí
la representante. Y finalmente, a modo de 4 grandes conclusiones, que son a nosotros los elementos que sí o sí deben estar contemplados. Lo primero, que los municipios queden afectos a esta ley, que eso es algo que hoy día no está, y para nosotros es sustancial. El gobierno local, digamos, no puede tener un mundo aparte, y tiene que estar afecto a esta ley. O sea, no vemos ningún argumento, ninguna razón, más allá de la complejidad que significa un municipio en sí mismo, ¿cierto? Porque sabemos que es un mundo aparte, pero deberíamos establecer un plazo, un plazo máximo, digamos, en donde los municipios puedan hacer una transición y se sumen a esta ley, sí o sí. Eso para nosotros es trascendental. Lo segundo, que los pactos para pagar en un plazo superior a 30 días se permitan solo cuando una pyme compra una gran empresa, lo antes mencionado. Respecto a la orden de compra, regular la ley, su forma y plazo, y lo mismo con la recepción conforme del producto. Y la más importante, que el aprovechamiento del crédito IVA solo puede realizarse cuando la factura se encuentre totalmente pagada. Esos son los 4 elementos. Esto, les digo, va a ir en 10 slides, muy, muy, muy acotado y ordenadito dentro de los próximos 20 minutos. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. No sé si los senadores tienen alguna pregunta. Sí, bueno, quedamos a espera tu minuta y yo quería pedirte que si, no sé si tienen abogados, que nos puedan enviar a la comisión, no a mí, a la comisión, indicaciones que ustedes quisieran ver, porque pasaste bastante rápido y hay algunas cosas que no me quedaron claras. Quizás con la presentación la vamos a entender más, pero si nos pueden hacer llegar indicaciones simples y pocas que nosotros podamos analizar como indicaciones, sería súper interesante. Cuente con ello, van a ir incluidas en la presentación. Son 3 indicaciones. Ya. Muchas gracias. Gracias por la presentación. No sé si la señora Virginia nos quiere decir algo. Tengo algunos puntos, senador. Dígame usted. No. Propuso, don Álvaro propuso varias materias que están contenidas y me gustaría su opinión. Por ejemplo, el tema del plazo para efectos de los malos pagadores, el tema del uso del IVA, qué sé yo. Sí, perfecto. Y el crédito fiscal. Voy a tratar de ser breve. En primer lugar, respecto de la presentación que nos acaba de hacer el representante de la multigremial de pymes, quisiera señalar que los municipios actualmente sí están bajo el imperio de la ley de pago a 30 días. Eso es un punto que es importante. Ahora, efectivamente existe un nivel de cumplimiento que no es el óptimo, pero para despejar eso los municipios sí tienen una obligación de pagar a 30 días en nuestra legislación actual. Más específicamente respecto de los puntos que levantaba el representante de la multigremial respecto de los incentivos tributarios. Voy a ir a 2 puntos. La primera cosa es, planteaba él, ¿por qué no puede ser una regla general el condicionamiento del uso del crédito fiscal al pago de la factura? En nuestro país tenemos un sistema de IVA que es el sistema financiero, se le llama, en donde, que tiene la virtud de ser muy simple, en donde básicamente cada persona sabe cuánto tiene que pagar de IVA porque es una resta entre su crédito fiscal y su débito fiscal. Es decir, el IVA que ha pagado a otros y el IVA que ha pagado él mismo. Entonces, es una cuestión bien simple. Es una resta. Si es que condicionamos el uso del crédito fiscal al pago de la factura, es como, lo voy a poner de esta forma, es como si le cambiáramos el sentido del tránsito al sistema del IVA en Chile. Una cuestión absolutamente modificar el paradigma. El IVA en otros países, no soy experta tributaria y aquí se lo dejo al Servicio de Impuesto Interno, si es que quisieran una explicación más detallada. Sé que existen algunos países que tienen el sistema en donde el IVA solamente se devenga una vez que se ha pagado la factura, pero no es el caso de Chile y no es el caso de muchísimos países que optan por este sistema mucho más simple. Si hiciéramos que cada factura solamente, digamos, que hubiera que pagar el IVA
solamente una vez que se pagara la factura, entonces primero que nada, cambiaríamos el sistema de IVA en Chile, que es muy simple para efectos de el contribuyente, saber cuánto debe pagar, y además para el Servicio de Impuestos Internos, para saber cuánto es el IVA que se debe recaudar. Además estableceríamos como contrapartida que la recaudación del impuesto estaría sujeta o suspendida en el tiempo al pago de las facturas, y por lo tanto también tendríamos una contingencia de naturaleza tributaria importantísima. Creo que esos son los puntos más relevantes respecto de esto que creo que decir que es como cambiarle el sentido, el tránsito al IVA es una buena metáfora. Y en segundo lugar, la regulación de la orden de compra es algo que efectivamente se discutimos, y es algo que se ha planteado en más de una ocasión. Sin embargo, lo que, la propuesta o la aproximación desde el Ministerio de Economía es que al regular la orden de compra, que actualmente la orden de compra sí está regulada a nivel reglamentario en el mundo público, no en el mundo privado, no es obligatorio emitir una orden de compra en el mundo privado, sí muchas empresas grandes la emiten por sus softwares internos, pero no es una obligación. Surge inmediatamente la consideración de, bueno, generaríamos un nuevo documento, pero la verdad es que no resolveríamos un problema, porque ocurriría que probablemente quien tiene el poder para emitir la orden de compra es el comprador. Entonces, si es que regulo la orden de compra, el comprador va igualmente a tener la capacidad de decir no emito la orden de compra, y por lo tanto vincular el plazo a la emisión de la orden de compra. Incluso sería aún peor, porque vincularía el plazo a un acto que es absolutamente derivado de la voluntad del comprador. Entonces no es algo que sería una modificación tributaria mayor, una cirugía mayor, que no lograría resolver el problema al que estaríamos apuntando. No sé si Álvaro está por ahí. ¿Está? Sí, acá estoy, senador. Del tema de lo que comentaba Virginia, la orden de compra, ¿tiene alguna opinión? Prefiero enviársela por escrito, okay. Ya, lo senador. hacemos así. Sí, lo que sí nomás, respecto al condicionamiento general, creo que no se entregó una respuesta convincente. Creo que de hecho la argumentación no tiene ningún... Con todo respeto, no quiero entrar aquí a debatir, no me corresponde. Solo me gustaría quizás tener alguna respuesta un poco más robusta de parte del organismo competente, así como nosotros vamos a hacer llegar este planteamiento a modo de sugerencia, digamos, redactada. Nos gustaría tener esa respuesta para comprenderlo de buena manera, ya que no me quedó tan claro, no me convenció. Está bien. Bueno, vamos a esperar entonces su información, y vamos a pasar al segundo punto antes de que se nos acabe la... Sí, pero estamos en la hora, presidente. Estamos en la hora. Son las 11:03. ¿Podemos por 10 minutos? ¿Nos daría 10 minutos para introducir el tema nomás? De carga universal. ¿Ah? Tienen muchas observaciones. Yo creo que necesita más. Pero en 10 minutos, ¿lo hacemos? Senador, 5 minutos. Hasta las 11:10. ¿Qué hora es? Hasta las 11:10. Hasta las 11:10. ¿Nos aguanta, senador? Ya, por favor. Bien, acordado, ampliamos por 10 minutos. Sí. Sí. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Habíamos presentado este proyecto alrededor de un poco más de un año. Entró por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Y para poder contextualizar, este es un proyecto bastante simple
Se trata de cargador universal. ¿A qué me refiero? De que hoy día todos los aparatos vengan con solo un cable de salida. Hoy día cada compañía, cada marca de aparatos trae un cable distinto. Este proyecto tiene dos finalidades principalmente. La primera finalidad es medioambiental, porque para que se hagan una idea, solamente hasta el 2022 habían más de 33 millones de aparatos celulares circulando en Chile, activos. Entonces se genera una contaminación electrónica bastante importante. Entonces nosotros, por ese motivo, Chile, para que se hagan una idea, es uno de los países con mayor acceso por planes, por la portabilidad. Entonces hay muchos aparatos circulando y nosotros decidimos tomar el proyecto de la Unión Europea, que ellos ya lo están implementando en la Unión Europea, lo de cargador universal, y la idea era poder ser el primer país acá en Latinoamérica que implemente este cargador universal. Entró en la comisión, fue si no me equivoco, el SEC, estuvo en la comisión y otra entidad más, ahí no me recuerdo bien, hicieron algunas observaciones que las incluimos dentro del proyecto. Nos solicitaron, una de las observaciones que solicitaron ellos, que para los aparatos, para los teléfonos celulares, fuera una implementación de 2 años, y para el resto de los aparatos, porque hoy día no tan solo los celulares usan conectividad para poder cargar, sino que el resto de los aparatos, ya sean relojes inteligentes, audífonos y todos los otros dispositivos, sea de 4 años. Y nos solicitaron también que la bajada, es decir, el reglamento, vaya por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que acogimos esas dos observaciones. Vuelvo a decirlo, es un proyecto bastante simple, pero que tiene un efecto importante, y no tan solo en lo medioambiental, sino que yo creo que a todos, más de alguna vez nos ha pasado que tenemos un problema en el cargador y el del compañero de banco de trabajo no sirve para el aparato, o abrimos el cajón del velador y estamos llenos de cables. Entonces viene a simplificar también el tema de estos dispositivos y uso. Muchas gracias, señor autor de la moción. Perdón, le damos la palabra al director SENAC primero, que nos está esperando. Ya. Le vamos a dar una pregunta al senador. Muchas gracias, presidente. Agradecerle la presencia y dado que estaba en sala, obviamente atender esa inquietud. ¿El SEC entonces dijo que tenía que ser el Ministerio de Ciencia el que tiene que ver este tema? Si pudiera aclarar eso, porque no me quedó claro por qué está el Ministerio de Ciencia en algo que es eléctrico. Gracias. Lo que acordaron ahí, es decir, el reglamento, porque dentro del proyecto no viene especificado que sea tipo C, sino que, o sea, en el proyecto original venía, pero ellos nos solicitaron que viniera más ampliado y que toda la bajada del reglamento fuera a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Y eso lo pidió la SEC? Yo no participé en toda la comisión porque yo no soy miembro de Ciencia y Tecnología, pero no me acuerdo si era la SEC y otra... Si lo puede confirmar. Si la lo puede SEC y la Subtel. Lo confirma entonces, sí, efectivamente. Sí. Ya. No me atrevería a decir cuál de los dos fue, pero uno de ellos dos hicieron esa indicación. ¿Nos puede confirmar? Cuando pueda, cuando pueda para más adelante, sí. Pero es importante porque algunas de las cosas que hemos estado conversando es que nos llama un poco la atención. Sí, perfecto. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces, perdón también la demora, a don Andrés Herrera. Muchas gracias, presidente. Buenos días, senadores y invitados. Se nos ha convocado como Servicio Nacional del Consumidor para hacer algunos comentarios y observaciones, presidente, a la indicación que se propone al artículo 15 ter de este proyecto, o más bien de la Ley del Consumidor, que se introduce a través de este proyecto y que tiene que ver con... leo textualmente la indicación, con que los comercializadores de dispositivos electrónicos ofrecerán a los consumidores la posibilidad de adquirir dichos productos con sus dispositivos de carga, adaptador de toma corriente y cables, o sin ellos, indicando claramente en el empaque o etiquetado en cada caso. Esto, presidente, tiene que ver efectivamente con la incorporación de un nuevo artículo 15 ter a la Ley de Protección al Consumidor,
en el que en el inciso primero se hace referencia a la garantía de la interoperabilidad entre los equipos y los dispositivos de carga, de manera que se adapten a un único puerto de carga único, y se establece en un inciso segundo la posibilidad de que los consumidores efectivamente entonces adquieran estos productos sin nuevos cargadores. Y en esa referencia se establece esta indicación. Al respecto, presidente, decir muy brevemente, en primer lugar, hay un cambio de nomenclatura en esta indicación, toda vez que se hace referencia a dispositivos electrónicos, mientras el inciso primero de esa misma disposición se refiere a dispositivos móviles de información y telecomunicaciones. Solamente decir respecto de eso, precisamente con la experiencia europea, que en el caso de la directiva que regula esta materia se hace referencia a los equipos radioeléctricos, entendiendo por ello fundamentalmente a equipos de uso más bien doméstico que están conectados a ondas electromagnéticas o por ejemplo, a Bluetooth, como los terminales móviles, como los tablets, como auriculares, relojes inteligentes, teclados y, digamos, computadores portátiles, entre otros. Porque de otra manera podría entenderse que este concepto de dispositivo electrónico también alcanza a equipos electrodomésticos, por ejemplo, que entiendo no debiesen estar dentro de la idea de este proyecto, y por lo tanto se podría extender esta posibilidad a aquello. Entonces, hay que tener en cuenta, creo, la experiencia europea respecto a esta materia para tener una nomenclatura común. Por otro lado, respecto de lo que establece específicamente esta indicación, yo diría, habría que distinguir dos cosas, presidente. Por una parte, lo que tiene que ver con la posibilidad de que el consumidor ejerza la libre elección de productos, en este caso de bienes, y que no se supedite, ate o condicione la compra de un producto o dispositivo electrónico o, en este caso, electromagnético, digamos, a la compra de un dispositivo de carga determinado o un cable determinado, un adaptador determinado. Eso por una parte. A propósito de los servicios, ya está regulado en la ley del consumidor en el artículo 12C, en el sentido de que se prohíbe en el fondo la venta atada de distintos tipos de servicios, y aquí también podría hacerse un ejercicio en esa misma línea. Eso por una parte, de manera de potenciar la libre elección del consumidor. Y por otro lado, lo que tiene que ver más bien con la información que debe entregarse a los consumidores respecto de si estos equipos radioeléctricos contienen o no contienen dispositivos de carga, previamente tal. Y ahí también, si bien aquí se hace referencia al empaque o al etiquetado, y habla en caso que, en cada caso, yo creo que también habría que precisar a qué se refiere con en cada caso, eso también está regulado en la directiva europea y habla particularmente de pictogramas que sean fácilmente accesibles y de fácil comprensión también por los consumidores. Eso está en un anexo de la directiva, se establece un pictograma que da cuenta de un dispositivo de carga cuando lo contiene y una línea tarjada cuando eso no lo contiene. Sin embargo, presidente, también habría que tener en cuenta que ya existe en otros digamos, iniciativas desde el punto de vista de la información en los empaques propiamente tales, los equipos, dispositivos, sobre todo en los terminales móviles, por ejemplo, respecto del sello multibanda, que es algo que ha desarrollado la Subtel en normativa técnica, y solamente el temor nuestro, presidente, es si eso finalmente no puede ser una sobreabundancia de información en el mismo empaque, sin perjuicio de que evidentemente todas las empresas comercializadoras, importadoras, tienen que entregar información a los consumidores respecto de qué contiene el producto adquirido, y eso es información básica comercial que están obligadas a proveer a través de instructivos, a través de un conjunto de información, tanto al momento de la venta como dentro del mismo producto. Simplemente también como comentario final, presidente, hacer referencia que también en la ley Proconsumidor que se dictó el año 2021 también se hace necesario establecer en este tipo de productos la obligatoriedad respecto de la información de durabilidad
de estos bienes que son durables y la información de duración en términos normales que está establecido en el artículo 1, número 3 de la Ley del Consumidor. Y por otro lado, y finalmente, una propuesta simplemente de técnica legislativa. Estamos hablando del artículo 15 ter, pero probablemente sea más útil incorporar un nuevo artículo 15d a la ley, porque hay una serie de referencias respecto a obligaciones de proveedores en temas vinculados a telecomunicaciones, a vehículos motorizados, y esto podría ser también una norma también específica en esa línea. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tengo que terminar la sesión, pero si le parece al director, nos quedamos un segundito para en comité hacerle una pregunta. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, más allá de que nos quedamos los que podamos en comité, esta se levanta. Gracias, senador. Se quedó pegado aquí. Ya.